Ya lo conocen, lo mostré la semana pasada. Es del rabino Isaac Sakal y también el editor o el que ha ayudado es el rabino Natán Menashe. Ustedes en la primera página del libro lo van a poder ver. A mí me gusta leer el libro este porque es muy... Aparte de que se basa mucho en el estudio del Pshat, del primer nivel de la Torah, humaniza mucho a los personajes o a los protagonistas que hay en la Torah. Bueno, la reflexión entonces de esta noche se llama traslado de eje, pero son dos partes, así que solamente voy a hacer una parte de esta reflexión. Va a estar muy interesante. Como siempre, la idea es tratar de humanizar a Yosef. O sea, verlo como si nosotros lo viéramos como un personaje hoy en día, en la actualidad. O sea, cómo transmitir ese relato que está escrito hace miles de años y transmitirlo como si estuviera pasado el día de hoy. Dice así, dice el Rab, creo que para entender por qué la Torah es un libro que se lo puede leer 50 o 100 veces y no aburrirse, hay que leerlo justamente 50 o 100 veces. Porque uno va descubriendo subhistorias, relatos en lo que aparentemente y superficialmente no se ven, pero que una vez descubiertas son fascinantes. Año a año encuentro más cosas nuevas en el Pshat, en el estudio literal, que en el Drash, o sea, en el estudio esotérico. Es al revés de lo que uno supone. No es que va descubriendo más a medida que entramos en los Midrashim, pero creo no exagerar al afirmar de que hoy en día se conoce más el Midrash que el Pshat. Eso es una visión que tiene el Rab. Pero cuando dice, cuando uno se profundiza en lo literal, en lo que está escrito, encuentra cosas que antes no veía. Subtextos, subhistorias. Me ha pasado especialmente en el libro de Bereshit. He encontrado muchas historias respecto de educación que están explícitas. Analicemos dos o tres de muchas de estas historias y lo haremos en forma superficial y brevemente. Una de ellas, a modo de ejemplo, para entender a qué me refiero, es la historia de la fraternidad. Fraternidad significa relación entre hermanos. Si bien la Torah no anuncia que nos va a contar cómo evoluciona o involuciona la relación entre los hermanos, en realidad, cuando uno lo lee varias veces, descubre el subtexto. Lo que está escrito, sin estar escrito, me refiero a cuando vos lees entre líneas. La fraternidad empieza con el más rotundo fracaso, nada más y nada menos que un fratricidio. Un hermano mata a otro. Así empieza toda la historia del Génesis. Ya saben, el relato de Caín y Abel, ¿no? Así comienza la historia de la fraternidad entre dos hermanos. Realmente, ¿cómo empieza? De la peor forma. Luego, con el correr de la historia, la fraternidad no parece que vaya a evolucionar. O sea, empezamos mal, ya de arranque, al comienzo de la Torah. Los próximos hermanos que nos vamos a encontrar son Isaac e Ismael. También entre ellos hay problemas. Ismael casi quiere matar a Isaac. Aunque esto no esté explícito en ningún lado, el Midrash lo dice claramente. No obstante, lo que sí podemos ver del texto literal es que muy bien no convivían, hasta el punto que se verán forzados a separarse. O sea, empezás con el primer relato de Génesis, dos hermanos, Caín y Abel, se quieren matar. Si ya empezamos, mal. Más adelante, dos hermanos más, Ismael e Isaac, y ves que no se llevan bien. O sea, de mal en peor, como se dice, ¿no? Después, más adelante, la cosa se pone más grave con Jacob y Esab, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, donde ahí sí vemos claramente la intención de que quiere matarlo. O sea, ya saben que Esab quiere matar a Jacob. Entonces, la fraternidad no solo es una cuestión entre los hombres, también lo encontramos entre las mujeres. Por ejemplo, entre Rachel y Lea existe una gran competencia y disputa por el amor de Jacob. También entre mujeres hay esta rivalidad, de alguna manera. Una generación más tarde, encontramos a Yosef y a sus hermanos. Situamos en el relato de hoy.
¿Podríamos suponer que ahora la fraternidad estará mejor encaminada? En verdad, la fraternidad no mejora para nada. Sigue tan mal como antes. Por supuesto, razones, hay justificativos, hay de todo tipo. Otra historia más que hay en Bereshit, que tiene que ver mucho con la fraternidad, es la historia de las envidias, que aparenta ser uno de los instintos más básicos del ser humano. Así como para Freud es la sexualidad, o para Jung es la lucha por el poder, aparentemente y a través de la visión bíblica, la envidia parece ser el impulso más importante del hombre. Lo veremos en varios relatos que nos cuenta, otra vez no en forma explícita, pero sí entre líneas, con Joseph y sus hermanos, por ejemplo. Bueno, la fraternidad no se ve coronada con el éxito. Todas las historias que vimos hasta ahora son una manera de rehacer ese lazo fraternal, pero al final, ya vimos que empieza mal y a medida que va pasando el tiempo va peor, aparentemente no va mejorando. Pero ¿cómo termina? ¿Con quién termina el libro de Bereshit? ¿Quiénes son los últimos dos hermanos en Bereshit? Efraín y Menashe. Y entre ellos vemos que se llevan bien. Y así también lo recalca el Midrash. Son los primeros hermanos del libro de Bereshit que conviven en paz y en armonía, a pesar de que tienen motivos para envidias y peleas. ¿Por qué? Porque Jacob, cuando los va a bendecir, le otorga la supremacía al menor por sobre el primogénito. Bien. Y así podríamos seguir. Esto es manera de introducción, tema de fraternidad. Ahora bien, lo que vimos hasta acá es solamente un vivo ejemplo de historias detrás de la historia. No figura en forma manifiesta, está más escondida, velada, cubierta, pero se la puede descubrir. Concentrémonos un poco más en la historia de Joseph y qué es lo que nos enseña. Y aquí vamos. Porque en realidad acá hay dos conceptos muy relacionados con la emuná, comúnmente traducido con la fe. Dos niveles de emuná muy importantes, pero esos dos niveles voy a hablar solamente del primero. Si quieren el segundo, vamos a hacer después, si quieren, una segunda parte, porque si no se va a hacer muy largo. Vamos con el primero, es el más conocido, lo estudiamos en los libros del Jardín de la Fe y demás. Pero bueno, muchas veces hablamos de este concepto, pero en realidad no sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de él. En realidad el término emuná no es lo que los otros pueblos entienden como fe, para ellos solamente significa creer. Para los judíos, dice el Rab, emuná es una forma de actuar y de pensar. Emuná viene de emet, de verdad. La relación de verdad con emuná es similar a tzedek, que es justicia, con tzedaká, que es dar caridad. Es decir, que emuná significa actuar de acuerdo a la verdad. Eso es una traducción, o podríamos decir un significado de la palabra emuná. A esa verdad lo vamos a llamar realidad. ¿Pero a qué realidad me refiero? A la realidad última, la existencia de Dios, que es la esencia de todas las realidades, y nos referimos a la más fundamental. Bueno, en el estudio literal de la Torá no nos relata historia de superhéroes, sino que son simplemente hombres que se superan. O sea, a diferencia de otros escritos, leyendas, mitología y demás, que ven que son seres súper con poderes o tienen como ciertas cualidades extraordinarias. Pero acá la Torá nos habla de seres humanos que se superan. Somos testigos en la Torá de la metamorfosis de Yosef y sobre este punto quiero explayarme. ¿Cómo Yosef va a cambiar? ¿Qué va a cambiar y hacia dónde va a cambiar? Como ya mencionamos, creo que en la historia de Yosef hay por lo menos dos mensajes importantísimos que vamos a ver de menor a mayor. El primer mensaje de Muná que encontramos en Yosef tiene su desarrollo cuando sus hermanos lo venden. Imaginemos, y acá viene ya el ejercicio, imaginemos lo que sintió cuando lo vendieron sus hermanos. No lo imaginemos aquí como lectores, imaginémonos como protagonistas. Tratemos de entrar en la mente o en la cabeza de Joseph y vivirlo desde ahí, en primera persona. Joseph no entiende por qué está pasando esto.
¿Por qué sus hermanos lo venden? Imaginemos la impotencia que siente Yosef. Es víctima de una terrible injusticia. Luego es vendido a la casa de Potifar y ocurre el primer registro histórico de acoso sexual. O sea, nosotros si nos pusiéramos en la cabeza por un momento de Yosef, ¿cómo creen que se sentiría? ¿Cómo cree que se sentiría cada uno de ustedes? ¿Contento? ¿Feliz? Sí, wow, esto es de Dios, esto viene para bien. Como un ser, como, de nuevamente la idea es humanizar a Yosef como si nos estuviera pasando a cada uno de nosotros. Sinceramente, ¿cómo actuaríamos? ¿Qué pensaríamos? Si tenemos ahí un hermano, o a los hermanos, nuestros hermanos, tienen la idea de vendernos. ¿Cómo me voy a sentir bien? Después encima tenés el otro relato, que se manifiesta el primer acoso sexual que tiene. ¿Me voy a sentir bien acaso por eso? Imaginen lo que sintió cuando fue llevado al calabozo. Encima lo acusan injustamente y lo llevan a la cárcel, a la prisión. ¿Cómo se siente? Probablemente lo que pensaría, seguramente como alguno de nosotros, es, al final, otra injusticia más. Yo no tuve nada que ver y es todo por una mentira de ella. Si recuerdan el relato que vimos ahí del tema del acoso y demás. O sea, luego ubiquémonos en el momento en que se le presenta la posibilidad de descifrar el sueño del ministro del faraón. Pongámonos en el lugar de Yosef. No existe ninguna posibilidad de salir del calabozo. O sea, imagínate los días, los meses que estás ahí encerrado, no puedo ver nada de luz, simplemente tengo ahí al guardia que va y que viene, o sea, no tengo contacto con nadie, no tengo contacto con lo social. Obviamente voy a desesperar, voy a estar angustiado, voy a estar recontra mal. Y no tengo ninguna posibilidad de salir de ese del calabozo. Aunque, si bien el jefe del calabozo le dio las llaves para que maneje la cárcel, en realidad no podía sentirse bien. Solamente había algo peor que ser esclavo, y eso era ser un esclavo encarcelado. La única oportunidad que se le presentaba y que probablemente sea irrepetible era este ministro que pronto será liberado y llegará a la corte. Todas las esperanzas, o sea, tenías la oportunidad de, wow, por lo menos una salida tengo, al menos una me sale bien después de todos los sufrimientos que he pasado. Entonces, de alguna manera es como que esperanza vuelve brevemente. Todas las esperanzas están depositadas en aquel hombre que efectivamente ha sido liberado. ¿Cómo se habrá sentido aquel día Joseph? Cuando ves que por fin, al fin de todas las desgracias que vengo pasado, mis hermanos no me quieren. O sea, en la cabeza de Joseph, mis hermanos no me quieren para nada. Encima, cuando soy vendido como esclavo, me acusan falsamente. Y me meten en la cárcel. No tengo contacto con la sociedad. Bueno, a ver, al menos una buena dame, ¿no? Pero cuando se le presenta esta oportunidad de que por lo menos se imaginaba que, bueno, al fin podría salir de este lugar, ¿habrá podido dormir aquella noche? De seguro ya habría tenido listo su bolso y mirando el reloj, esperando que en cualquier momento alguien ingrese para decir, Joseph, estás liberado. ¿Te imaginas ese momento de anhelo y finalmente después de tanto sufrimiento? Ay, ojalá que sea pronto ese día, no veo la hora de salir de acá, de este lugar. Sin embargo, el tiempo pasaba y Joseph seguramente no se explicaba por qué tardaba tanto en venir a liberarlo. Era su única oportunidad de salir. En realidad él estaba dependiendo de un favor que alguien le iba a devolver y en eso se basaba toda su esperanza. Obviamente el tema es humanizar y es ponerse en el lugar de cómo nos pasaría a nosotros, tratar de verlo desde ese lugar. O sea, de alguna manera estoy esperando, bueno, a ver, ya te hice un favor, ¿no? Vas a salir, al menos acordate de mí, digo, cuando salgas, no seas malagradecido. Y yo obviamente ansioso, preparando mi bolsa y esperando, contando los días, tachando en el almanaque, en el calendario, ya voy a salir pronto, ya voy a salir pronto. Pero los días pasaban y no pasaba absolutamente nada. Con seguridad que Joseph habría seguido esperanzado que en la primera oportunidad el ministro le hablaría al faraón y le explicaría que en la cárcel
hay un joven hebreo que está encarcelado injustamente y hay que liberarlo. Eso pasaría por la cabeza de Yosef. Pero ¿qué pasaría por la cabeza del ministro que fue liberado? Ya, Yosef obviamente estaba de alguna manera esperanzado de que prontamente iba a ser liberado. Pero en la cabeza del ministro este que fue liberado, ¿qué pasaba? A ver, por supuesto que el ministro no tenía la más mínima y absoluta intención de pedirle ese favor al faraón. ¿Por qué les resulta raro? ¿Por qué no? O sea, ¿qué te costaba tanto? Si al ministro finalmente que yo se te da ayuda a salir de la cárcel, vos no le vas a pedir mínimamente de que rescates al que te hizo el favor. Hmm, ¿En la realidad o en la actualidad pasaría eso? O sea, si supongamos que uno se pusiera en el lado del ministro y ese tiene la oportunidad de salir, sinceramente, ¿yo a quién tendría prioridad? Y lo vamos a entender de esta manera. O sea, ¿a alguien que he conocido ahí en la cárcel? O si yo fuera el ministro del faraón que acabo de salir, me preocuparía más, y hablarle obviamente al faraón, que es como hablarle al presidente, a alguien importante, me preocuparía más por mi propio entorno, o sea, por mi familia, capaz que por mis hijos, capaz que le podría pedir favor a alguien de mi entorno. En realidad, como ser humano, en este caso del ministro, salías a pedirle, mirá, ¿sabes que he conocido a alguien ahí en la cárcel que está vendido como esclavo y que dice que puede interpretar sueños? ¿Realmente yo haría eso si tuviera alguna oportunidad de hablar con el faraón? Veamos qué es lo que dice el rap. Ya, para entender lo que pasaba en la cabeza de este ministro y por qué dice de que después no se acuerda de Joseph, ¿no? Entonces, por supuesto, el ministro no tenía la más mínima y absoluta intención de pedirle este favor al faraón. ¿Cuál favor? Bueno, Joseph ya está, ya te ayudó a salir, te dijo lo que tenés que hacer y demás. Y bueno, acordate, ¿no? ¿Qué le costaba? Para entenderlo, también debemos ponerlo ahora en la mente del ministro. Pensar en términos muy humanos y terrenales, no tanto altruistas. Si estuviéramos en el lugar del ministro y tenemos la oportunidad ahora de estar a solas con el faraón, oportunidad que no ocurre a menudo, ¿le vamos a pedir realmente por un muchacho que está encarcelado? Hmm. Obviamente el ministro no podía abusar y pedirle favores a diario al faraón. Por lo tanto, cuando le iba a pedir algo, de seguro lo haría o para pedirle un favor para él, o para su hijo, o para algún familiar cercano. Perder la oportunidad de pedirle un favor a alguien que está en la cárcel, mejor me reservo el pedido cuando lo necesite. Humanamente hablando, ¿no? Es precisamente por eso que en el relato bíblico dice, y no se acordó el ministro de Joseph y lo olvidó. No se trata de que, ¿sabes qué? Se me ha olvidado de la cabeza, he perdido la memoria, o sea, se me ha pasado por alto. No, si lo vemos humanamente, se trata de un olvido deliberado. O sea, se lo quitó en la mente a propósito. O sea, ¿qué me voy a estar acordando yo de este que he conocido acá en la cárcel? Mejor me guardo mejor mi pedido para alguien más importante de mi familia. Entonces, no le convenía acordarse. La Torah es muy sincera. La gente común no se maneja por principios, se maneja por conveniencias. Lo que hizo el ministro, lo hizo por conveniencia. ¿Y cuándo sí se acordó de Yosef? O sea, imagínate, si el ministro le ibas a pedir algo, ¿quién sos vos? Un don nadie. Para el ministro, para la cabeza del ministro. Yosef era, bueno, uno más que estaba ahí metido en la cárcel. O sea, qué importante tenía. Pero ¿cuándo sí se acuerda? Cuando a él le convino acordarse. O sea, de nuevo, está buena la frase, la gente común no se maneja por principios, sino generalmente por conveniencias. Cuando te conviene, bueno, entonces sí, ahí sí. Entonces el faraón, ahora qué pasa con el faraón, está en problemas y precisa a alguien que le sepa interpretar su sueño. Está muy angustiado e inquieto. Si el ministro le puede conseguir a la persona que tanto anhelaba, ¿quién le está haciendo un favor a quién? Ahora es el faraón el que le va a estar, o el que va a estar con deuda con él. Y por eso el ministro ahora se acordó de Joseph. ¿Sabes qué? Ahora se me acuerdo, se me prendió la lamparita y ¿sabes qué, faraón? Ahora sí me conviene, porque tengo a alguien que he conocido que sí te puede interpretar el sueño. Así que vos no te angusties, no te preocupes, yo ya conozco a alguien. Es por eso
que no dice que se trata de un muchacho que está encarcelado injustamente, sino que dice que es un muchacho que sabe interpretar sueños. O sea, imagínense, obviamente, el hablar o cómo muchas veces se convence a la otra persona mediante el habla. O sea, ¿qué le va a decir el faraón? ¿Sabes que he encontrado ahí a un esclavo hebreo que ha sido vendido injustamente, que le pasó todo lo peor? No, 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 eso no le interesa nada. O sea, lo único que le interesa al faraón es interpretar el sueño. Entonces, ¿sabes qué? Dice el ministro, tengo a alguien que te va a resolver el problema. Si vos no te hagas ningún drama, tengo a este que puede interpretar los sueños, a Joseph. Entonces, ahí vemos las cabezas normalmente de lo que pasaría en una situación como esta, ¿no? Como seres humanos, sin irnos muy a lo profundo, a los otros niveles. Dijimos, estamos en el nivel literal, eso es lo que analiza acá el rey. Bueno, ya vimos entonces qué es lo que pasaba en la cabeza de Joseph, qué es lo que pasaba en la cabeza del ministro. Volvamos a Joseph. Obviamente, él esperaba inmediatamente que lo liberaran, tal vez porque nosotros porque tendemos a esperar de los demás que lo que haríamos nosotros en esas mismas circunstancias, pero no fue así. O sea, si yo mínimamente te hago un favor, lo que normalmente espero como ser humano es que no seas un mal agradecido y que de alguna manera, bueno, cuando yo necesite algo, acordate de que alguna vez te hice un favor. O sea, no seas tan mala persona, como ser humano normal. Entonces, a los 2 o 3 días que Joseph se da cuenta de que el ministro no va a decir nada para librarlo, bueno, estamos en la misma, ¿no? O sea, ya vimos, Joseph, todo lo que tuvo que pasar en la cabecita. Llegás el momento y decís, bueno, ¿qué habrá pensado ahora Joseph? Al final, la única esperanza que tenía de poder ser liberado, no pasa nada. ¿Cómo se habrá sentido? ¿Qué oración o qué tefila habrá hecho? O sea, ¿qué rezo habrá hecho Joseph ahí? ¿Un rezo de rencor hacia Dios? ¿Se habrá enojado con Dios? ¿Se habrá molestado? Humanamente, ¿cómo habría actuado él? ¿Qué le habrá dicho a Dios? Seguramente Joseph habrá lindado con la desesperación. ¿Y ahora qué voy a hacer? Habrá pensado. ¿Y ahora? No tengo más alternativas. Tuvieron que pasar 2 largos años para que entendiera muchas de las cosas que le pasaron y comprender otras aparentes injusticias que le ocurrieron anteriormente. Recién cuando Joseph llega a convertirse en el amo de Egipto, ahí todo cierra. En teoría, si los hermanos no lo hubieran vendido, si no le hubiera pasado lo de la esposa de Potifar, no hubiera llegado a la cárcel y no hubiera conocido al ministro del faraón. Joseph se da cuenta retroactivamente que todo lo que le pasó fue para bien. Más todavía. Y esta es la gran lección de Muna número 1. No voy a analizar la número 2, eso va a quedar después para otra ocasión. Imaginemos que Joseph le pide a Dios que lo libere de la mano del ministro del faraón. O sea, ¿sabes qué? Dirías, estoy cansado, estoy harto, no veo la hora de salir de acá de la cárcel, porque literalmente ya no doy más. No tengo más fuerzas. Entonces, haz el favor, Dios, libérame de la cárcel. Y supongamos que Dios lo libera, ¿no? Entonces, imaginemos que en realidad el ministro le habla al faraón y este accede a liberarlo. O sea, supongamos que la historia de la Torá está escrita de otra manera, como que dice, bueno, el ministro sí se acordó de Joseph, le va a decir esto al faraón y decide liberarlo. ¿Qué hubiera pasado? O sea, ¿qué hubiese sido de Joseph? ¿Un ex presidiario? ¿Un ex esclavo? ¿Con un prontuario muy oscuro y que salió de la cárcel por favoritismo? Nada más. Ya está bien, o sea, como que está bien. Es como decir, el ministro se acordó del favor que le hizo Joseph, el faraón decide liberarlo y perfecto, Joseph de alguna manera salió de su injusticia y es demostrado de que fue acusado injustamente. ¿Listo? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué viene? ¿Qué hubiese sido de Joseph entonces? ¿Quién se atrevería a darle trabajo o a brindarle oportunidad? ¿De dónde va a conseguir dinero para mantenerse y volver a su casa? O sea, ahora, ¿qué iba a hacer Joseph si iba a ser liberado? ¿Qué hubiera sido de la vida de él si hubiera sido un cualquiera? Seguramente la historia hubiese sido diferente. Se hubiese convertido en el segundo a cargo o segundo al mando como ministro del faraón. ¿O qué hubiese sido de Joseph? Quizá hubiese sido otra vida.
Entonces la pregunta es, ¿queda clara la lección de Emuná? Número 1. La gran lección es que seamos conscientes de que no solo lo que pasa es para bien, sino también lo que no pasa puede ser en última instancia para bien y para muy bien. Yosef tuvo una suerte que no todos la tenemos, podrían decir. Él pudo ver por la propia realidad, logró ver a través de la visión retrospectiva que lo que no pasó y lo que sí pasó, injustamente, tuvo un final feliz. Muchas veces nosotros no tenemos esa suerte. Hay muchas cosas por las cuales pedimos a Dios y ellas no ocurren. Y quizás no lleguemos a ver en vida por qué no pasaron. Pero es parte de la emuna, que los sabios han denominado todo es para bien o también lo que pasó es para bien. Esto es una parte importantísima de la emuná y es cuando uno tiene o adquiere una perspectiva de las cosas, una visión un poco más panorámica de la realidad. Acá termina la primera parte de la emuná. Yo quiero cerrar con el tema del video, quiero que lo veamos y uno puede decir, bueno, está bien, es Yosef, es gran personaje que aparece en la Torá con sus defectos y demás, pero vemos una persona que ha logrado superarse. Y nos metimos de alguna manera en cómo se sentiría Yosef, vemos que son situaciones de que quizás hubiese reaccionado de la manera que reaccionamos nosotros, quizás mal, quizás angustiado, quizás enojado, quizás rencoroso, quizás pensando por qué esto me está pasando a mí, qué he hecho yo para merecer esto, muchas de las cosas que nosotros nos pasaríamos como seres humanos, pero a la larga vemos que tuvo un fin, tuvo un propósito. Cuando la vida muchas veces decimos que es injusta, de que no nos da oportunidades, de que es una completa miseria y demás, bueno, tal vez hay que ser como Yosef,